Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver una tool que todos conocemos, que en este caso es la de Custom de ChatGPT, que nos va a ayudar a hacer análisis. Nosotros como SEOs tenemos que hacer muchos experimentos a lo largo de la vida de un proyecto, sea de un cliente o sea de un proyecto personal, y a veces pasan cosas como esta. ¿Qué pasa? Que este proyecto, por ejemplo, es del 2017, tuvo una época muy buena y después murió. Y cuando digo murió es esto que estamos viendo, esta parte de aquí que está prácticamente totalmente plana y que bueno, nos ha llevado casi 2 años recuperarla. Esto es un e-commerce que pertenece a Viking SEO, es un proyecto, un e-commerce que nosotros actualmente tenemos en muchas ranqueadas ya en el top 3, muchos productos, nos falta un poco las categorías, nos falta un poco la keyword más importante para nosotros, pero que ya estamos muy cerquita de conseguirlo. Y eso todo es porque nos hemos parado a hacer pruebas, a analizar y sobre todo ver dónde nosotros podemos potenciar. En este caso, nosotros como una agencia no podemos dar un servicio sin que nosotros seamos capaces ni siquiera de posicionar. Y aquí vemos la página de la agencia. La agencia, a raíz de un cambio que hemos hecho en la plantilla, vemos como poco a poco va muriendo. Hemos intentado en los últimos 3 meses hacer ciertos cambios, agregar nuevos contenidos, agregar infografías, meter más imágenes, mejorar el interlinking. Hemos hecho una serie de cosas que no están dando resultado. Entonces, estamos pensando que el contenido no está siendo valorado o ha sido devaluado por parte de Google, que es algo que últimamente a través del HCU lo estamos viendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros lo que vamos a hacer es analizar una URL y ver si la podemos mejorar. Para ello, vamos a escoger la que estaba, bueno, la primera que salga ya. Vamos a ponerlo aquí en los últimos 28 días. Porque en los últimos 28 días estamos viendo que es una URL que ha sido evaluada. Antes tenía más impresiones y ahora menos. Y por lo que antes posicionaba, ahora no. Entonces tenemos que basarnos en el actual, no en el antes. Le damos 28 días. Copiamos la URL en cuestión. Y en este caso ya nos vamos al custom de ChatGPT, que tenemos por aquí. Y bueno, aquí tenemos diversas opciones y vamos a escoger la primera que pone analiza esta URL para alinear el título y el contenido. Vamos a escoger esta. Aquí, bueno, te cuenta un poco que tenemos que dar la URL. Vamos a poner aquí un par de bichos de estos y vamos a irnos de nuevo a las consultas y vamos a ordenarlo por impresiones. Vamos a copiar todo. Si queremos 10-10, si queremos 20-20, no, voy a dejar en 10 mejor. Vamos a copiar. Nos vamos al custom y le pegamos esto. ¿Qué va a hacer ahora él? Él está programado para que directamente entre en esta URL, analice el contenido, analice estas keywords por las que estamos posicionando, analice el título y evalúa si la intención principal se cumple en el contenido y si podemos mejorarlo a nivel de SEO semántico. Le damos a mandar y ahora hay que esperar un momento. Bueno, ya ha terminado. Entonces, ahora, en este pequeño análisis que tenemos aquí, nos dice el enfoque de las herramientas específicas, nos dice que el título sugiere una guía sobre cómo conocer las visitas de nuestra página web. Sin embargo, la mayoría del contenido se centra en herramientas específicas para medir el tráfico. Sería beneficioso expandir el contenido para incluir más métodos y técnicas generales para entender las visitas de web, no solo listar las herramientas. Vale, muy bien. Introducción mejorada. La introducción actual se enfoca en la importancia de conocer el tráfico de competencia para mejorar la visibilidad de Internet. Sería más efectivo si la introducción se centrara directamente en explicar la importancia y los métodos para saber las visitas de una web, alineándose más estrechamente con el título, lo cual es ok. Y después hay 3 puntos más en el que, bueno, incide un poco en la optimización de las palabras clave, el contenido adicional que deberíamos agregar y también, bueno, el tema de implementación. Esto es el pequeño análisis que nos hace y que a mayores nosotros, gracias a este custom y a tal como está desarrollado, pues nosotros podemos decirle, oye, mira, dime fragmentos que deba reemplazar y que a nivel de SEO semántico mejore. Y aquí nos saca una lista. Nos saca fragmentos de nuestro contenido. Yo si copio ahora esto y me voy aquí al post y lo busco, me saca que es ya directamente la introducción. Y bueno, nos dice que el número de visitantes o tráfico de nuestra web se obtiene a través de las distintas herramientas, la mayoría de ellas de pago.
y a cambio nos dice, oye, mira, cambia esto por esto, porque el otro es una mierda. Y lo mejorado viene siendo algo como descubrir el número de visitantes de tu web es crucial para entender su alcance. Existen múltiples herramientas gratuitas y de pago que ofrecen esta información, permitiéndote medir no solo el tráfico, sino también analizar patrones de visitantes y su comportamiento, lo cual obviamente está bastante mejor. Y así, pues, otra serie de recomendaciones que nosotros simplemente copiaremos ese fragmento, nos iríamos a nuestra página y lo cambiaremos. Es cuestión de un minuto. A mayores, le digo algo más. Y bueno, nos dice aquí pues, que debemos agregar un resumen de las herramientas, al mismo tiempo incluir casos de ejemplos y prácticos, bueno, pues algún típico análisis de cómo funciona una herramienta X y que desde luego le daría bastante más valor que simplemente listar unas herramientas. O sea que esto en este caso estoy totalmente de acuerdo. Pues ya nos hemos llevado la bofetada de ChatGPT. En este caso nos ha dicho pues, que la introducción no está bien planteada, nos ha dicho que el contenido es mejorable, nos ha dicho que deberíamos agregar mayor información y realmente, bueno, lo que nosotros pensábamos que era una buena URL resulta que realmente es un contenido más bien pobre. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es trabajar. Aún así, tenemos esta información, nosotros podríamos hacer más preguntas. Le vamos a plantear que ¿crees que para este contenido debería enlazar hacia alguna fuente fiable que no sea una de las herramientas? Y bueno, aquí nos dice, pues mira, quizás un estudio de informes sobre tráfico, artículos de expertos de SEO o casos de estudios reales. En este caso, yo aquí me podría enlazar yo a mí mismo, seguramente podría hacer referencia a alguna página o herramienta que esté hablando sobre algún estudio que hayan hecho, etcétera. Y bueno, como soy muy vago, pues le pongo, búscame estudios que crees que deberían enlazar. Y aquí, bueno, pues me dice, pues mira, tienes este de recuperación de estudios y estadísticas sobre SEO, de Marketing 4 e-commerce. También tienes uno de DigiExe, que habla de estadísticas. O también tienes uno de estados de búsqueda de SEMrush, ¿vale? Aquí nos ponen los enlacitos. Y nosotros, si queremos, lo podemos agregar o no al contenido, ya es cosa de cada uno. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Entonces, hemos visto cómo, bueno, podemos mejorar nuestro contenido, también hacer enlazamiento externo hacia sitios referentes que hablen de cosas que nosotros estamos tratando y para darle mayor credibilidad a nuestro contenido, si acaso. Y bueno, es una herramienta, en este caso, ChatGPT. Yo estoy usando la versión Plus, que vale 20 euros al mes. Es una inversión súper más que amortizada, vale para multitud de cosas. Y en este caso, bueno, pues yo creo que para la gente que quiera optimizar los contenidos y hacer comparaciones y muchas cosas, los 20 euros están más que pagados. Prefiero pagar 20 euros aquí y no pagar 20 euros en, bueno, los 75 de Href o otras herramientas, porque me ayuda muchísimo más en mi día a día esto que lo que hace otra tool. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos. Chao, chao.